Bienvenidos a esta nueva clase de Educación Cultural y Artística para noveno grado de Educación General Básica. Como ya saben, mi nombre es Carlos Zapata y les invito a participar de esta subclase número 2. Vamos a continuar en la unidad 1, que lleva como título Se vive el arte. El tema 1, toda la cultura en un solo espacio. Bien, empezamos detallando el objetivo de la clase. Nuestro objetivo será conocer a qué llamamos patrimonio cultural y diferenciar los tipos de patrimonios existentes. Tema 1. Toda la cultura en un solo espacio. ¿Qué lugares de la ciudad donde vives te gusta visitar? Bien, al hablar de cultura, nosotros nos vamos a referir a algo que nos define, que nos define como sociedad, algo que nos hace parte de algo mucho más grande, ¿sí? Entonces, nosotros podemos entender esto cuando escuchamos a la gente decir, ah, tú eres guayaquileño, ¿sí? Ah, los guayaquileños son muy alegres, son muy agradables, son muy vivos, son muy vivarachos, ¿sí? Entonces, ahí nosotros ya sabemos que formamos parte de una comunidad mucho más grande de la que nosotros podamos llegar a pensar, que está claramente establecida y tiene sus características exclusivas, ¿no? Sus características que nos definen como tal. Y al hablar de los lugares de la ciudad que nos gusta visitar, nos referimos también a lo que nos caracteriza, ¿no? A aquellos sitios o lugares muy tradicionales que forman parte de nuestra cultura. Muchos de estos lugares, muchos de estos sitios forman parte de nuestro patrimonio cultural, pero entendamos en primer lugar lo que es el patrimonio cultural. Es aquel legado que una comunidad ha construido, heredado y conservado desde tiempos antiguos hasta el presente. Este puede ser clasificado a partir de dos categorías, el material e inmaterial. Fíjense qué interesante, ¿no? El patrimonio cultural no es algo que nace de la noche a de la noche a la mañana. Es algo que viene de hace mucho tiempo, de nuestros antepasados inclusive. El patrimonio cultural es aquel legado que una comunidad ha construido, ha heredado y conservado. Entonces, por eso es muy importante no destruir aquello. Si nosotros vamos a un parque, por favor, jóvenes, tratemos de respetarlo. Yo sé que muchas veces es muy tentador escribir nuestro nombre en algún lugarcito para quedar en la posteridad, pero entendamos que eso es maltratar algo que ha estado ahí durante mucho tiempo y que hay que saberlo valorar porque nos caracteriza, porque es parte intrínseca de nuestra cultura, ¿sí? Eso lo hemos heredado de nuestros antepasados, así que hay que saberlo valorar. Cuando nosotros hablamos de patrimonio cultural material, hacemos referencia a aquellos bienes físicos que guardan un contenido histórico y simbólico significativo para una comunidad. Bien, el patrimonio cultural material es aquello que nosotros podemos ver y tocar y hacer uso de aquello, ¿sí? Entonces, como les dije hace un momento, un parque. Un parque es algo físico. Nosotros podemos ingresar a ese parque y hacer uso de todas las actividades que hayan dentro de este lugar, de este sitio. De igual manera, si nosotros vemos una escultura, también es algo físico, se puede ver y tocar. Si bien se puede ver y tocar, pero nosotros por cuidarlo en muchos lugares nos lo prohíben, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos ido a un lugar donde nos han dicho, hey, no se puede trepar en aquella estatua, ¿sí? No lo puede tocar, mírelo, pero no lo toque, ¿ya? Es precisamente para para poderlo conservar en óptimas condiciones y evitar el deterioro. Ojo que no cualquier cosa puede ser considerada patrimonio cultural material.
estos bienes físicos deben guardar un contenido histórico y simbólico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nos debe representar como sociedad, como cultura, ¿sí? Entonces, nos debe ser muy representativo para nuestro pueblo, para nuestra comunidad en particular. Patrimonio cultural inmaterial. Este se refiere a las técnicas o saberes que una colectividad ha logrado mantener a través del tiempo. Pues bien, en este caso, nosotros al hablar de patrimonio cultural inmaterial, estamos hablando de aquello que no vemos, de aquello que no se puede tocar tampoco. ¿Por qué? Porque es aquellos saberes, son aquellas técnicas que nosotros hemos venido heredando de generación en generación. Un ejemplo claro y muy delicioso a la vez, por citarlo como ejemplo, son las comidas típicas, ¿sí? La guatita, el encebollado, el jaguar locro, son delicias gastronómicas propias de nuestro país, propias de nuestra comunidad. Es aquello que nos identifica como ecuatoriano. Por eso es denominado patrimonio cultural inmaterial. Pero ojo, que al hablar de las comidas tradicionales no estamos hablando tanto del plato físico, estamos hablando de la técnica, de la forma de prepararlo. Bien, ese saber es lo que se transmite de generación en generación. ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto que cuando entrevistan a las personas que cocinan, como dicen, ¿no? Es el secreto de la familia. Entonces, a eso se refiere, al saber, a la técnica que nosotros estamos utilizando para desarrollar una actividad que forma parte de nuestro patrimonio cultural y material. Un ejemplo citado fue el de las comidas típicas, pero también se refiere a los bailes tradicionales, por ejemplo, a los festivales como por ejemplo el Inti Raymi, a los festivales como la Mama Negra, el Carnaval, entonces el Rodeo Montubio, por ejemplo. Entonces, esos son técnicas y saberes que nosotros hemos venido manteniendo de nuestros antepasados y que hay que respetarlos. Y sobre todo hay que conocerlos y muy importante, hay que disfrutarlos. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? De lo que es nuestro patrimonio cultural material. Estos ejemplos ya nosotros los vimos en la clase anterior, así que vamos a hacer una especie de refuerzo. El Cristo de la Agonía. Esto es una obra de arte realizada por el pintor quiteño Miguel de Santiago. Forma parte de nuestro patrimonio cultural material. Primero, ya sabemos por qué es material, ¿no? Porque es una obra física. Es algo que se puede ver y tocar. Tenemos la orfebrería en general. ¿Qué es la orfebrería? Vemos ahí una figurilla que está muy probablemente hecha en oro y que es de nuestros antepasados. La orfebrería como tal es el arte y la técnica de hacer objetos artísticos con oro, plata u otros metales preciosos. Ojo que la orfebrería no solo se refiere a aquellos artículos, aquellos objetos hechos hace muchos años atrás, no. También pueden ser obras artísticas hechas en oro, plata u otros metales preciosos actuales, ¿sí? Eso también forma parte de nuestro patrimonio cultural material. Hay, por ejemplo, en el cantón de Chordelec, hay muchas empresas dedicadas a fabricar objetos preciosos en oro, ¿sí? En el metal, en ese metal. Y por último vemos la artesanía. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto los sombreros de paja toquilla? Aquí vemos representado claramente un taller donde vemos a los artesanos en la realización de estos sombreros. Ojo, estos sombreros son 100% hechos a mano. Precisamente de eso se trata la artesanía. Se refiere tanto al trabajo de los artesanos realizado de forma manual, sin el auxilio de maquinaria o automatizaciones,
como al objeto o producto obtenido en el que cada pieza es distinta a las demás, ¿sí? Entonces, una artesanía es aquello que ya está realizado, como el sombrero en cuestión, el zapato de cuero que uno compra en Cuenca, son los muebles que también son realizados en esa ciudad, ¿sí? ¿Qué artesanías son propias de nuestra ciudad, de nuestro Guayaquil? Eso se los dejo como tarea, ¿ya? Vemos la arquitectura. La arquitectura también forma parte del patrimonio cultural material. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros podemos ver y tocar. Fíjense bien ustedes en las ciudades de la sierra cómo se difiere, cómo es muy distinto el centro histórico comparado con nuestra ciudad Guayaquil. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para explicarle en breves rasgos qué es lo que sucedió con nuestra ciudad, porque nosotros no tenemos un centro histórico tan grande. Nosotros apenas tenemos el barrio Las Peñas, y el barrio Las Peñas no es algo, no es de la época colonial. Es un barrio antiguo, sí, pero se remonta a los años 1800. En cambio, en Quito, en Cuenca, en Ambato, ahí sí podemos disfrutar de zonas históricas propias de la colonia de los años 1500. Entonces, sucede que aquí en Guayaquil, nosotros por el clima muy caluroso, fuimos víctimas, toda la ciudad, de muchos incendios que acabaron prácticamente con todas las construcciones coloniales que existían. Entonces, como se destruyeron esas edificaciones, se hicieron nuevas edificaciones, nuevas construcción. Por eso es que nosotros más bien vemos aquí Guayaquil más desarrollado en ese aspecto, ¿sí? Lo vemos como con un aspecto más moderno que otras ciudades. Sin embargo, la arquitectura también se puede catalogar como patrimonio cultural propio de nuestro país, porque nos define como tal. La arquitectura como tal es el arte y la técnica de diseñar, proyectar y construir edificios y espacios públicos. La arquitectura es considerada una de las bellas artes. Las esculturas, el arte prehispánico. Bien, esto es un patrimonio cultural material que hay que saberlo cuidar muchísimo, con muchísimo esmero. ¿Por qué? Porque empezando, son figuras muy antiguas, que tienen un gran valor simbólico, un gran valor histórico. Es aquello que nos ha representado a lo largo de la historia. Son aquellas expresiones artísticas materiales desarrolladas por las culturas anteriores a la llegada de los españoles a América. Y bien, tenemos por último a la numismática. ¿Qué es la numismática? Una palabrita media rara, ¿no? Pero veamos, observemos la figurita que tenemos allí. Vemos los billetes, unas monedas, pero veamos esos billetes medio raros, ¿no? Estoy seguro que ustedes ni siquiera conocieron esto de aquí. Estos son los billetes y las monedas de Sucre. El Sucre fue durante muchísimo tiempo, muchísimos años, nuestra moneda oficial. Desgraciadamente, a raíz de la crisis del año 2000, nuestro país acogió al dólar como moneda oficial, eh, relegando al Sucre a, a lo que es la colección, ¿sí? A eso se refiere la numismática. La numismática es el estudio y el coleccionismo de monedas, estampillas y papel moneda emitido por una nación con el diseño oficial del país. Entonces aquí vemos claramente lo que es la numismática. La numismática es coleccionar monedas, ¿sí? Entonces, no solamente puede ser de nuestro país, también hay coleccionistas muy importantes que hacen su colección de otros países. Muy bien, veamos. Aquí vamos a tener
Ejemplos de patrimonio cultural inmaterial. El patrimonio cultural inmaterial del Ecuador son las fiestas de San Pedro, del Cantón Pedro Moncayo, la marimba y todos sus constituyentes, la fiesta popular de los inocentes, la fiesta de fin de año cuando nosotros quemamos nuestros monigotes, la diablada pillareña, entre otros. Ok, entonces como les hice hincapié hace unas imágenes atrás, el patrimonio cultural inmaterial es aquello que no se ve, ¿no? Son aquellas tradiciones, aquellos saberes que han sido heredados por nuestros antepasados con el transcurso de los años. Veamos aquí algunas curiosidades. Aquí también tenemos algunos ejemplos de lo que son el patrimonio cultural inmaterial. La tradición oral, los cantos, las leyendas, los mitos, entre otras manifestaciones de una comunidad, es muestra del conocimiento que ha sido heredado en el tiempo. Esta forma parte del patrimonio cultural inmaterial. Vemos en la figura claramente como nosotros tenemos los yapingachos, una receta de comida, ¿verdad? Asimismo el hornado. Entonces, estas son comidas tradicionales. De igual manera, vemos la caja ronca. Esta es una historia, esto es una leyenda muy conocida por nuestros abuelos, por nuestros padres, ¿sí? Traten de buscarla en internet y la vamos a poder encontrar. ¿Qué se debe hacer para conservar estos bienes? Es fundamental que para la conservación del patrimonio cultural sea conocido, ¿sí? Es muy importante conocer nuestro patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. Sería muy penoso de que nosotros, siendo ecuatorianos, no sepamos qué es la diablada del Píllaro, por ejemplo, o nunca hayamos ido a una fiesta de la Mama Negra. Entonces tratemos de conocer aquello. Si bien eh, nosotros en este momento estamos limitados de viajar, pero busquemos, googleemos, ¿sí? Busquemos en el internet todas estas festividades y van a ver lo bonito que es, ¿no? La combinación de colores, con lo que es histórico, con lo que es tradicional. Solo conociéndolo podremos defender la importancia de su cuidado y su preservación. Eso es muy importante, chicos, así que los invito a conocer sobre nuestro patrimonio, tanto cultural como, tanto material como inmaterial. Perfecto, esta clase ha terminado por el día de hoy. Entonces, como ya sabemos, nos veremos en una próxima ocasión, en la siguiente clase. Jóvenes, cuídense mucho, ¿sí? Los espero.